Se actualizará. Ok. Entonces, ya empezamos con la grabación. Entonces ya dimos así. Bueno, al vía WhatsApp te mandé la presentación de la clase de hoy, porque ahorita como no estoy en mi casa, estoy desde el celular, no pude eh, anexarla. Pero si tú puedes ir abriéndola y la vamos viendo. Yo en este momento también la estoy abriendo. Me confirmas cuando la tengas abierta. Sí, señora, ya está bien. Ya está abierta. Ok, y ya me está abriendo. Bueno, entonces, mi nombre es Sonia Milena Reyes. Soy contadora pública con maestría en finanzas. Este, la, la, la materia que voy a dar en este momento se llama estadística, pero como tal no se basa totalmente en la estadística. Vamos a ver un poco de contabilidad de costos. Entonces, supongo que tú tienes algunas bases ya de contabilidad, ya viste alguna materia de contabilidad eh, muy somera o la viste un poco más avanzada. La verdad es mi primera clase y hasta hace poquito me vinculé, entonces no, digamos que no he Ok, visto clases de, ok, de aquí ya ninguna. está la presentación. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, no te preocupes que vamos a ir empezando desde lo más básico para, para poder, que vayas entendiendo el proceso y que no te vayas quedando dentro del mismo. Gracias, profe, por ayudarme con la presentación. Entonces, seguimos con la otra diapositiva. Estoy para ayudarte en lo que tú necesites. Cualquier duda que tengas, no dudes en plantearla, ya sea dentro de la clase o fuera de la clase, que tú me coloques alguna duda, yo con el mayor gusto puedo resolverlo. Entonces, de los temas que vamos a dar, vamos a ver de las 4 semanas de los temas que vamos a dar, tenemos introducción a la contabilidad, que es el día de hoy, contabilidad de costos, presupuestos y emprendimiento y plan de negocios. ¿Cuál es la idea? La idea de hoy es que, como ver un poquito ya la teoría, ya la próxima clase en contabilidad de costos vamos a generar un taller, por decir, que es el que va a servir de evaluación. Entonces se va a poner en práctica todo lo que vayamos viendo, y en la quinta sesión, en la quinta semana, la idea es como aplicar mediante ese taller todo lo que vimos en la semana, todo lo que vimos durante el mes anterior, y así no nos quedamos solo en la teoría, sino vamos aplicándolo. Ya cuando les toque hacer su proyecto de grado ya va a ser mucho más fácil, porque ustedes ya lo han trabajado. Y sobre todo tú, que me dices que no tienes pues eh, muchos conocimientos en contabilidad, no te preocupes. O sea, realmente es un tema muy sencillo de captar, y de los temas básicos me encargaré de que los entiendas. Profe, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Bueno, entonces tenemos dentro de la introducción a la contabilidad, lo que vamos a ver hoy es fundamentos de contabilidad, principios de contabilidad, de contables básicos, análisis de rentabilidad y estructura organizacional. Entonces vamos a empezar con fundamentos de contabilidad. Entonces, como primera medida, vamos a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Tenemos qué es contabilidad. Entonces, para ti, ¿qué es contabilidad? Llevar como el orden del dinero en un negocio, Ujú. como el presupuesto de cada cosa, como llevar ese, sí, esa contabilidad de lo que entra, lo que sale. Ok, como un registro. Sí, señor. La contabilidad es un registro que se hace de los movimientos, de todos los movimientos que hay en una empresa,
que hay en una sociedad, en una fundación. La contabilidad se lleva en todos los ambientes, solo que en unos más sofisticados, se puede decir, y en otros un poco menos sofisticados. Por ejemplo, en nuestra casa también llevamos una contabilidad, porque nosotros decimos cuándo tengo de ingresos, cuándo tengo de egresos, cuánto tengo que pagar y con cuánto me quedo, ¿verdad? Nosotros en nuestra casa llevamos una contabilidad muy básica, solo que no lo hacemos diciendo, ay, venga, me voy a sentar a ver la contabilidad, sino vengo a ver cuánto tengo, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, esa es la contabilidad, es como unas normas que nos sirven para registrar todo aquello que son entradas y salidas económicas en una empresa, ¿sí? En una empresa, por lo general, la contabilidad es la que nos muestra la foto de cómo está la empresa, no es pararnos afuera de la empresa y sacar la foto y decir, ay, qué bonita está la pintura o qué bonita está la estructura de la empresa, sino a la contabilidad nos muestra cómo estamos. Somos rentables, no somos rentables, podemos responderle a nuestros proveedores, podemos responderle a nuestros clientes, qué tan, qué tan rentable o qué tan no tan rentables somos en comparación, pues, con el mercado y con nosotros mismos y con nuestras metas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro de esto, dentro de la contabilidad tenemos es muy básico, o sea, lo básico es cómo es lo que se genera para dar unos estados financieros. Cuando uno le dicen, muéstreme la contabilidad de la empresa, uno no va a mostrarle la factura que me dio el señor que me vendió la pintura, o la factura que, o la nota de ingreso que me dio mi cliente, sino yo le muestro unos estados financieros. ¿Qué son unos estados financieros? Son unos documentos los cuales me reflejan la situación financiera de la empresa. Cada uno de esos estados financieros me muestra una realidad diferente. O sea, es como decir, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados, me muestran el estado, el balance general me muestra qué es lo que tengo. El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados o PIG, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar cuánto me ingresó, cuánto gasté y cuál fue mi ganancia, ¿verdad? Básicamente eso es a nivel general. Estos estados financieros principales tienen una condición, que su presentación necesita que vaya firmada tanto por el contador público como por el representante legal de la empresa, gerente, la persona que esté al frente de la empresa. Esta persona va a estar encargada de dar fe que la información que está ahí es real, porque la información que está ahí, el gerente o el administrador se la pasa al contador y el contador lo único que hace es clasificarla y colocarla en estos estados financieros. Con estos estados financieros, ¿yo qué puedo hacer? Yo ya puedo decir, ah, bueno, tuve ganancia o tuve pérdida. ¿Por qué tuve esa pérdida? Y de dictaminar dónde salió la pérdida, por qué y qué me está generando. Me hace así como cuando un niño se enferma y uno lo lleva al médico y decirle, doctor, es que mi hijo trae fiebre. Entonces dice, bueno, la fiebre es como la pérdida. Entonces dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo son los síntomas? Entonces, no, entonces la mamá o el papá o el que lo lleve le va a decir, mire, estos son los síntomas. Entonces el doctor comienza a hacer una serie de preguntas indagando cuál fue el motivo de que el niño está enfermo para dar un diagnóstico, ya sea una infección en cualquier parte del cuerpo, en el oído, en los ojos, en el estómago o en otra parte del cuerpo. Y entonces ya, ¿qué hace el doctor? Le da una fórmula, un antibiótico para que el niño se mejore. Así nos pasa en la contabilidad. La contabilidad lo que hace es que nos muestra una situación para que entre los administradores y los representantes de la empresa comiencen a decir, ah, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces aquí tenemos que realmente nosotros no tenemos para pagar a proveedores, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces comenzamos a hacer un análisis de todo lo que está pasando en la empresa y nos damos cuenta que estamos gastando mucho en nóminas, que tenemos muchos empleados que no necesitamos y
que ahí se nos está yendo la fuga o que estamos haciendo el proceso muy largo y no está llegando a tiempo con el con el cliente, entonces hemos perdido clientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar propuestas. ¿Para qué? Para mejorar esa rentabilidad cada mes. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Ok, cualquier cosa, cualquier duda que tengas, me interrumpes y la aclaramos. ¿Listo? Vamos a la Vale. siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Se nos durmió el profe. Ah, gracias, profe. Entonces, esta clasificación de los estados financieros, que era como les mencionaba, tenemos un balance general, un estado de resultados y tenemos aquí un estado de origen y aplicación de fondos. Este estado de origen y aplicación de fondos es tan sencillo y llanamente como tomar el balance general, los activos y los pasivos y decir en qué apliqué los fondos. Es como decir que tú llegas al fin de la semana y tú dices, yo al principio de la semana tenía 300.000 pesos y gasté durante toda la semana 280.000 pesos, me quedaron 20.000. Y tengo una relación detallada de los 280.000 pesos que gasté. Entonces, que en transportes, que en el arriendo, que en medicamentos, que en comida. Y ya digo, bueno, entonces ya puedo hacer una planeación para la semana siguiente, para así poder en la semana siguiente tener mejores resultados. Pero este sale del mismo balance general. Entonces, realmente, los estados financieros como tal, importantes que se deben como tener en cuenta, es el balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí hay una leve visión de ese balance general. Entonces, como podemos ver, en este balance general tenemos un activo circulante. Entonces, bueno, las cuentas de la contabilidad. Entonces, en las cuentas de la contabilidad tenemos que tenemos activos. ¿Qué son los activos? Los activos son, como su nombre lo indica, lo que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puede ser un activo? ¿A ti qué se te ocurre que puede ser un activo? Un activo, eh, una casa, ¿Una qué, perdón? una casa. Una casa, correcto. Vamos a suponer que ahí en la casa tenemos el negocio, ¿sí? Entonces eso formaría parte de activos. ¿Qué otra cosa podría ser activo en una empresa? Por ejemplo, Una en una empresa, una empresa, vitrina. ¿cómo, perdón? Una vitrina. Una vitrina. Todos esos son activos. Esos, por ejemplo, esos activos de la casa, la vitrina, todo eso se clasifican en una que se llama propiedad, planta y equipo. Otro de los activos, por ejemplo, que tenemos es lo que tenemos en el banco, ¿sí? El dinero que tenemos en el banco, el dinero que tenemos en la caja. ¿Qué otra cosa puede ser activo? Por ejemplo, en una empresa que se dedica a vender dulces, ¿cuál sería parte del activo o qué sería parte del activo? Los, los dulces, Los digo yo. dulces, Sí. claro, los dulces, porque si yo tengo los dulces, es lo que me va a generar mi ingreso. Eso que La tengo forma ganancia. parte del activo y forman parte del inventario. Entonces ya comenzamos a ver que en el activo, A la araña, dentro de, Betty. ¿cómo? ¿Sí te escucho? Aló, aló, ¿sí te escucho? Yo ya que hice yo. A ver si me escuchas. Profe, le decía que en 10 minutos se cierra la sesión, entonces yo ya vuelvo y le envío el enlace. Señor. Que en 10 minutos se cierra la sesión, entonces ya vuelvo a enviarle el enlace. Bueno, bueno, sí, señor, gracias. Listo. Bueno, entonces, este balance general tiene esos activos, que es lo que tenemos. ¿Qué otra cosa vemos en el balance general? El pasivo, ¿sí?
Ese pasivo que tenemos ahí, ¿tú qué crees que es el pasivo? Como lo negativo, lo que se gasta, Exacto, diría yo. exacto, el pasivo hasta su nombre lo indica, no es un nombre tan positivo, no es, es el nombre más, es más apagado que el activo, es las deudas. ¿Qué es lo que le debo yo a la señora de la tienda? Lo que le debo, mis deudas familiares, ¿no? En una empresa, ¿cuáles pueden ser los pasivos? Los Por ejemplo, pedidos, ¿cómo? los pedidos, Los pedidos que no he pagado, las prestaciones sociales de mis empleados, los impuestos. Todo esto entra de los activos que no terminé de pagar cuando cerré el año, porque estos estados financieros vienen del 1 de enero al 31 de diciembre normalmente. Entonces, si al 31 de diciembre yo no pagué este, la, las prestaciones sociales, pues me quedaron en deuda. Es sí o sí, de ley. Así las haya pagado el 2 de enero, pero el 31 de diciembre no las pagué. O sea, entraron al pasivo. O sea, no hay de otra, ¿verdad? Y tenemos el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es, ahí sí, por ejemplo, lo que tú decías, con lo que formamos la empresa. Entonces, en una casa, ¿cuál es el patrimonio? La casa. En una familia, ¿cuál es el patrimonio? La casa, o sea, la estructura de la casa. En nuestra empresa, el patrimonio es el capital de los socios. Puede ser que un socio colocó 10 millones de pesos, otro socio colocó 15, otro socio colocó el edificio que está evaluado en 30 millones de pesos. Entonces, está en propiedad, planta y equipo, pero evaluado en 30 millones de pesos. Sí, entonces le vamos colocando número, todo aquello con lo que se inició la empresa, con lo que arrancó la empresa y con lo que tenemos para trabajar ahí en la empresa. Entonces, esta es la estructura del balance general. En las cuentas del balance general tenemos cuentas del activo, tenemos cuentas del pasivo y del patrimonio. El activo en el plan único de cuentas se identifican como los números 1, el pasivo como los números 2 y el patrimonio como los números 3. ¿Sí? Y también tenemos el estado de resultados. El estado de resultados o pérdidas y ganancias o PIG, que tiene diferentes nombres, pero ya con la nueva ley quedó estado de pérdidas y ganancias. Entonces aquí tenemos son los ingresos y los gastos. Entonces este estado lo que me va a medir es cuánto me ingresó y cuánto gasté. Tan sencillo. Entonces, así como te comentaba ahorita, al inicio de la semana empezamos con 300.000 pesos, pero realmente al día sábado, cuando fui a mirar mi cartera o cuando fuimos a ver las finanzas de la familia, teníamos 280.000 pesos. Entonces, ¿cuál fue mi ganancia? Pues 20.000, ¿sí? 20.000 pesos. ¿En qué los gasté? Hoy no me alcanzó para ir a almorzar el domingo fuera. Nada que hacer, no nos alcanzó. ¿Qué podemos hacer para que en 8 días sí nos alcance? Bueno, tenemos que administrar mejor los gastos y nos va a dar un mejor resultado para el día sábado. Eso es como a nivel familiar, como para que tú más o menos me entiendas cómo es a nivel como personal. En la empresa es exactamente lo mismo. En el periodo que se está viendo, o sea, mínimo se tiene que hacer del 1 de enero al 31 de diciembre. Si, por ejemplo, me piden uno trimestral, sería, por ejemplo, 1 de enero al 31 de marzo o 1 de abril al 31 de julio, ¿sí? Entonces, es lo que yo me ingresó y gasté en ese periodo. ¿Sí? Ahí vamos claros. No puedo meter yo del año anterior ni del periodo anterior nada. Todo lo que se movió dentro de ese año. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Ok, perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el estado de origen y aplicación de fondos. Entonces, si lo ampliamos un poquito, este estado de origen y aplicación de fondos
Si te fijas, se conforma del activo circulante. ¿Cuál es el activo circulante? El activo que yo tengo para poder hacer un pago. Sí, por ejemplo, caja, bancos, lo que me dan los clientes y la mercancía que yo tengo a la mano. Ese es mi activo circulante, ¿sí? Tenemos mi activo fijo, que era lo que tú estabas diciendo al principio, por ejemplo, los terrenos, las casas. Ese es mi activo fijo, ¿sí? ¿Por qué le digo activo fijo? Porque si yo le voy a pagar a un proveedor, yo no puedo ir a decirle, ay, mire, ¿sabes qué? Ahorita no tengo dinero, pero yo le puedo dar una llanta del carro. ¿Verdad que no? O sea, no No, puedo señora. hacer eso. Entonces, ese es un activo fijo porque el carro me sirve para transportar y entregar el pedido. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, señora. Ok. Entonces tenemos el total del activo. Luego tenemos los pasivos. Entonces, activo menos pasivo. Igual, ¿cuál es el pasivo circulante? El que yo tengo que pagar en menos de un año o durante el periodo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un crédito en el banco y yo tengo que pagar esa cuenta, entonces yo tengo que decir que mensualmente me toca pagar la cuenta del banco. Ese es un pasivo circulante, porque es un pasivo que yo tengo que pagar pronto. Igual un proveedor, el proveedor me va a surtir mi negocio, pero yo no voy a pagarle a los 2 años o al año, sino me va a decir, no, tiene 90 días, por mucho, 60 o 30 días para pagar, ¿sí? Y otras deudas a corto plazo. Y los pasivos fijos. Restamos el total de los activos con el total de los pasivos y nos da cuánto tengo disponible para poder enfrentar mis responsabilidades económicas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Ok. Dentro de estas cuentas, todas las cuentas tienen un código para poder igual tanto en la empresa que tú estés, como en la empresa que yo estoy, como en la empresa que esté Pepito Pérez. Y yo sé que, por ejemplo, el 1105 es caja general. Entonces, si yo voy a evaluar